Buenas tardes, hermanos. Les saludo con todo el amor del Señor. Estoy, Me siento bendito de participar hoy día en esta reunión. Me siento muy alegre, me siento lleno del Espíritu Santo. Ha sido día de muchas cosas hoy y curiosamente hoy, entre tanto que hacer, mi querido pastor no me recordó que yo tenía el devocional que hacerlo hoy. Me acordé a primera hora, se lo mandé yo antes que él me tirara la oreja y me lo recordara. Así es el Señor. Y pensando en eso, dije, qué devocional, por ahí tengo unas ayudas, unos devocionales, libros que les puedo tomar fotos y copiarlo y traspasarlo a texto, y eso hago. Y encontré uno que habla de que no olvidamos muchas veces que hemos sido hechos hijos de Dios por creer en su Hijo y en su salvación. Somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios tenemos poder. ¿Y por qué tenemos poder? Porque al ser hijos, declarados hijos del Señor, tenemos derechos filiales con nuestro Padre. Al tener esos derechos, y dado en que está tanto en boga el tema de los derechos, los deberes, debemos preocuparnos más que nunca de nuestros derechos con el Señor, pedírselo en obediencia, pero también de nuestros deberes. Y hemos adquirido esos derechos y hemos tomado una responsabilidad. Esa responsabilidad como hijos de Dios tiene que ver con creer diariamente en Él y permanecer firmes en aquello que hemos recibido. Su salvación, su perdón, su reconciliación, hemos recibido de Él eh, poder. Como primer paso, analizo que debemos entender nuestra posición como hijos de Dios con estos derechos adquiridos, eh, tiene y conlleva el deber de llevar la palabra a los demás y rescatar más personas para Él. El creyente debe demostrar y caminar la vida confiada y con toda credibilidad en base a la voluntad de Dios, que es lo que quiere para nosotros. Que vean a Cristo reflejado en nosotros es demostrar que nosotros estamos viviendo en un derecho adquirido con el Señor. El Señor te está cambiando, el Señor te está moldeando. Y también darnos cuenta que tenemos la necesidad de acordarnos que tenemos estos derechos como hijos de Dios, porque a veces nos olvidamos que tenemos estos derechos. A veces creemos que vamos a solucionar los problemas nosotros, ambos, y no ponemos al Señor al medio. Y no se lo preguntamos a Él, no somos capaces de entregarle con fe esa carga que nos agobia. Haciendo esto, nosotros logramos avanzar y manifestamos una vida abundante. Doy testimonio porque me he sentido afligido en algunos momentos por lo que me pasa. Hay momentos en que la secreción es sanguínea, no ni siquiera es secreción mucosa, es de sangre y me aflijo, me asusto. Pero yo sé que el Señor está trabajando en esto. Y yo me digo, como hijo de Dios, mi nuevo nacimiento, mi bautizo fue en el año 87 del siglo pasado. En este nuevo nacimiento tengo derechos legales también. ¿Cómo voy a sacarle provecho a esos derechos? Cuando una persona pasa a ser hijo de Dios, Satanás, tus malos pensamientos, tu flojera, entiéndase, Satanás, tu tentación, ya no tiene derecho legal alguno sobre esa persona, sobre mí. Colosenses, capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a nosotros al reino de su amado Hijo. En el fondo podría decirse que eso significa que Dios nos rescató del poder ejercía
ejercido por el reino de las tinieblas, la gobernación que hace el demonio de uno, y nos ha dado ciudadanía en su reino. Tenemos ese derecho adquirido, ya tenemos la morada esperándonos. Amén. Amén. Y nos dio ciudadanía en su reino por lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros aquí en la tierra. El Señor, mediante la obra de Jesús, volvió a recuperar los derechos legales que se habían perdido. Por ejemplo, con Adán, y tanto de esta historia tan hermosa de la palabra de Dios que hemos ido viendo, el Señor siempre está dando la oportunidad de que nos reconciliemos, de que recuperemos nuestros derechos, y nos ha dado lo último. Cree en Cristo. Entrégate al Hijo. Y nos va a mirar el Señor con misericordia de nuevo. Repito, Dios confirió derechos filiales a quienes por creer en su Hijo llegan a ser sus hijos. Ejemplo, redención, que en el fondo es salvación, perdón, santificación, justificación, justicia, reconciliación. La redención es recuperar o ganar de nuevo. Está escrito en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El plan de Dios, el plan de salvación. Con el costo, hablamos una vez, que un padre, si nosotros somos tan amorosos, no hay ningún padre que dé a su hijo por amor a los demás. Entonces nosotros no podemos dudar de qué derechos tenemos con él y qué derechos él tiene con nosotros. Él. Para recordarnos, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la condición desfavorable del hombre por el pecado fue sustituida y reconstruida espiritualmente por Jesús. Así me sentí yo hoy día. No me sobro, no me sobré, no me enorgullecí, porque soy débil, humano, carne que se va muriendo. Pero sí pude decir, tengo estos derechos a estar feliz, a estar confiado, no puedo asustarme. Les conté hace un tiempo atrás, llegué a soñar que se me caía la mandíbula, que no tenía dientes, la Rusia no me miraba, yo me sentía tan abandonado. No, el Señor está trabajando en uno. El Señor nos santifica porque estábamos apartados en el pecado, pero nos ha puesto en posición y condición favorable. Efesios 2, 4 al 6. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué tremendo derecho! La paz del Señor y su gracia son para aquellos que han sido puestos aparte por Dios. Él ya nos apartó. Vengan para acá. Y que en su andar nos mantenemos firmes y constantes en la creencia correcta. Nos justificó. Esta es una especie de descargo legal, ¿eh? Es como cuando mi querido pastor Willy dice, oye, justo cuando el Señor te va a fulminar, aparece el abogado. ¡Momento! Yo pagué por él. Tremendo derecho. Esa justificación es la solución de total culpa o cargos que Dios da a quienes creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Y creen que Dios le levantó de los muertos. Otro tremendo derecho. Cree. ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces hemos dudado? Ahora, espiritualmente, si fuésemos perfectos, y creo que vamos caminando todos para allá, el hombre, el ser humano, salvo, es tan justo
tan libre de pecado como Dios lo permita. Ahí está la justicia. La justicia es la justificación que el Señor nos dio a través de su Hijo. Dada esa justificación, tenemos el gran y santo privilegio de pararnos ante Dios cuando llegue el momento. Él los verá con los ojos de Jesús. Y para ir terminando, Romanos 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Yo puedo obedecer al Señor, y si yo muestro esta obediencia al Señor y la ven en mí, hoy día compañeros de colegio que yo ni pensaba de trabajo, que creían, me decían: Francisco, confía en Dios, rece, bueno, ore, digo yo, estoy orando. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y no nos olvidemos que esto lo hemos adquirido por gracia. Nunca nos olvidemos que estos derechos, más valiosos que nada en el mundo, que todo en el mundo, han sido dados por gracia. No los merecíamos, pero el Señor nos ama tanto que ha dado a su Hijo para salvarnos. Somos su creación. Y la historia que hemos estado estudiando en estos cursos últimamente nos indica que el Señor siempre nos dará una oportunidad. Pero no olvidemos que ya en Cristo es la última. Y nuestra tarea no es apartarnos de Él, sino que ir y buscar a más para traerlo a su rebaño. Dios entregó todo lo que tenía a su Hijo Jesucristo para redimir, santificar y justificar al hombre. Todo lo que nos queda ahora es aceptarlo. Me quede, te quede, nos quede un año, un siglo o un minuto de vida. Todo lo que nos queda aceptar y vivir a la altura espiritual de lo que tenemos, que es la palabra de Dios con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Amén. Gracias, Padre, te damos por este momento de estudiar tu palabra, por estos mensajes que nos llegan por donde tú quieres, Señor, no por donde nosotros imaginamos. Alabamos tu nombre, te glorificamos, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.